Muy bien, ahora sí vamos a compartir la lección de escuela sabática. Ahí está, hermanos. Vamos a agrandar un poquito aquí para que se visualice. Bien, hermanos, hoy día estamos, a ver, hermanos, porque la lección que tenemos acá, hermanos, es para el 8 de julio, ya para el sábado 8 de julio. Este ya es la lección número 2. 8 de julio del 2023, esta lección que ya da, o está en el folleto de Escuela Sabática, ¿no? Eh, el título de la lección, hermanos, ahí está en la pantalla, si logran ver. A ver, hermano, El hermana, que gran Sí veo, dice el céntrico de- gran plan cristocéntrico de Dios. muy bien, entonces el tema de esta semana va a ser el gran plan cristocéntrico de Dios. ¿Algún comentario, hermanos, respecto a este título que se ha puesto para esta semana? El gran plan cristocéntrico de Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título? Hermano, San Lucas 24:27 dice lo siguiente. Estaba haciendo un bosquejo, dice lo siguiente, hermano, al pensamiento central de esta lección. 27 dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, o sea, de Cristo. Tanto Antiguo y Nuevo Testamento hablan de todas maneras del Señor Jesucristo, el personaje central de toda la Biblia, del plan de salvación, redención del hombre. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Nos hace recordar que toda la Biblia, como dice el Señor Jesucristo, los libros que ha escrito Moisés, ¿no? Ahí está el Pentateuco, ¿no? Está el Génesis, Éxodo, Levíticos, ¿no? Deuteronomios. Entonces, todos esos libros, ¿no? Las profecías también escritas, ¿no? Los profetas, bueno, eh, han hablado, hablan, ¿no? Incluso los libros del Nuevo Testamento hablan de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De este gran plan cristocéntrico, ¿no? De Dios. Hermanos, tal vez hablar acerca de un plan. No sé si ustedes tienen, seguramente tienen pues un plan para hoy día, por ejemplo. Hoy día nos vamos a reunir en la iglesia. En el caso mío, por ejemplo, ahorita estoy por acá, por Surco, pero estoy cerca a Miraflores, creo, entonces ahí estamos indicando, pensando en nuestro plan, ¿no? Ir a Miraflores, ¿no? O sea, tú tienes un plan para hoy día también, vas a ir a la iglesia, tal vez vas a predicar el evangelio, no sé, hay un plan. Siempre todo ser humano ah, tenemos un plan, ¿no? Para hacer día tras día, hacer las actividades, ¿no? Un gran plan, en este caso el título de la lección dice un gran plan. O sea, Dios también tiene un plan, ¿no? Él es eterno, pero Él también tiene su plan. Y este plan que Él ha hecho es un gran plan, dice, ¿no? Y aquí ya se pone cristocéntrico de Dios. ¿A qué nos vamos a referir entonces en esta mañana, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos, si no tienes un plan? Entonces sales a la calle, como no tienes plan, no sabes a dónde vas a ir, subes de repente al carro, no importa dónde te lleve, a la derecha, a la izquierda, ¿no? O sea, no sabes dónde es tu destino. No, cuando uno no tiene un plan, entonces va a la deriva, pues, a la deriva. No sabes a dónde vas a llegar.
¿no? Es así, hermano. Entonces es importante siempre, todo ser humano, tener un plan. Y aquí vamos a hablar del gran plan que Dios tiene, pues, ¿no? Que Dios dentro de ese plan, pues, ha establecido, ¿no? Eh, la salvación del ser humano, ¿no? Y ahí la palabra cristocéntrico, o sea, que Cristo esté en el centro, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, hablando acerca de plan? A ver, hermano, hermana, seguramente a lo largo de tu vida también has tomado decisiones teniendo un plan. Has Hermano, hecho un... Sí, hermano. ¿qué Perso. sería, qué sería de nosotros si no hubiésemos conocido ese plan de Dios que ha puesto por amor a nosotros? ¿Qué sería nuestro destino? ¿Qué sería nuestro? No sé, hermano, terrible sería. Pero cuánto alabar, agradecer a Dios por este plan que ha puesto, a través del cual podemos conocer nuestro plan también, dónde estamos, qué hacemos, a dónde apuntamos. Hermano, hay que agradecer a Dios verdaderamente, dar por el amor de Dios por nosotros, hermano, ya sea personal, familiar, todo esto. Es bastante, hermano. No sé cómo agradecer, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos. Sí, pues en esta mañana vamos a ver acerca de este gran plan, ¿no? Gran plan cristocéntrico de Dios, del plan de Dios, ¿no? La planificación que ha hecho Dios, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Siéntase libre, prenda su micro, haga preguntas, comentarios. Sí, hermana Mónica, buenos días. Buenos días nuevamente. Con respecto al comentario que hizo nuestro hermano Celso, el amor de Dios, mi hermano, porque aún sabiendo todo lo que iba a pasar, nos amó tanto que aún así, sabiendo de que el enemigo se iba a rebelar, aún así Él nos creó y creó ese plan, ¿cierto?, para redimirnos, para salvarnos. Entonces hay que alabar el nombre de Dios porque Él es grande. Muy bien, hermana. Y justamente ahí dicen, ¿no? La palabra del Señor, el versículo para memorizar en esta semana, ahí está, hermanos, en la pantalla. Bueno, estas figuras lo he sacado de justamente la presentación de nuestro hermano Sergio Rustero. Él tiene ya listo las presentaciones para los sábados que vienen, también ya está listo. Y ahí pues he puesto esa figura, ¿no? En el cual aquí estamos viendo a nuestro Padre Dios en el trono sentado y aquí está el Señor Jesucristo como ser humano ahí, eh, ¿no? Contemplando la tierra. Bueno, estamos hablando de que Dios tiene un plan cristocéntrico, ¿no? Y ahí la palabra del Señor Efesios 1:3, hermanos, dice, a ver si alguien puede leer, hermanos, participen, hermanos y hermanas. Efesios capítulo 1, versículo 3. Tal vez la versión de tu Biblia, hermano, puede hacer entender un poco mejor lo que dice ahí el texto, ¿no? Puedes abrir tu Biblia y leer Efesios capítulo 1, versículo 3. A ver, Voy a leer hermano, lo que está hermana, en la pantalla, hermano. a ver si sería bonito si tuvieran una Biblia, le pueden hacer una comparación. A ver si una Biblia, hermanitos. A ver, un momentito aquí. Ya, listo. Ahora sí. La palabra de Dios dice así, Efesios 1:3, ¿no? Ajá. 1:3, ¿no, hermanito? Sí, 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 hermana, está sí, bien. hermana, sí, hermana, sí, hermana. Dice, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual, en los lugares celestiales de Cristo, en Cristo. Amén, amén, amén. Muy bien, muy bien. Ahí está el texto bíblico en la versión de nuestra hermana. Y aquí debe ser otra versión, pero habla de forma similar. Dice aquí, ¿no? Alabado sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando? En este caso, el que escribe, ¿no?, esta carta a los Efesios es el apóstol Pablo. Él está escribiendo, inspirado, por supuesto, por Dios. Él llega, ¿no?, ahí a concluir, después de un saludo en esta carta, entonces, viendo de que de Dios viene la gracia, la paz, y él es un apóstol del Señor Jesús, elegido por mismo Dios, entonces él dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el de todo corazón alaba a Dios, ¿no? Y lógicamente nosotros también, ¿no?, meditando, pensando y decimos, pues realmente sea alabado nuestro Dios y Padre, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice ahí, hermanos? Que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Que en Cristo, hermanos, no es en otra persona, no es en el apóstol Pablo, no es en Juan, no es en algún otro personaje, un santo, no. Acá dice, hermanos, que la bendición que nos da Dios, nos derrama, está en Cristo, dice, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra, ¿no?, en forma humana para salvarnos porque nos ama, Él dio su vida, pagó por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario. Aunque Él no cometió pecado. Al tercer día resucitó y luego se fue al cielo. Ahí está como nuestro hermano mayor intercediendo por nosotros, ¿no?, como nuestro representante de la humanidad, el Señor Jesús está en el cielo. Y las bendiciones que nos da a través de Jesucristo vienen pues desde el cielo, hermanos. Como dice que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Entonces tenemos acceso Hermanito, también nosotros al cielo, ¿no?, a través de Jesucristo. Sí, hermano Marcelito. buenos días, hermanitos, con todos. Buen día, hermano. Aunque estamos poquititos, ojalá que se despierte nuestro hermano. En esta versión, Straubinger dice lo siguiente: quizás si lo leemos el 4 más, nos alumbra mejor la luz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual, ya en los cielos, pues desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo para que delante de Él seamos santos e irreprensibles en su amor. ¿Por qué nos amó? Porque Dios nos amó. ¿Por qué nos dio a Jesús? Porque Dios nos amó. ¿Por qué esas bendiciones espirituales eh, del cielo? Porque Dios nos amó. Todo lo mueve el amor de Dios hacia sus hijos. Amén. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Es muy importante, ¿no?, que Dios, saber que Dios nos ama y que toda bendición que Dios derrama a la humanidad está concentrado, ¿no?, en una persona y es Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Esto es Sí, importante, hermano, hermanos, entender. Sí, sí, hermana, una eh, pregunta. eh, si pudiéramos también ver en Efesios el capítulo 2 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. La gracia y la paz son también bendiciones, y hace hincapié en los dos personajes, que Dios hace en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Les concedan paz y gracia y paz. La paz es algo muy difícil de conseguir, hermanos, porque si no tenemos paz no podemos vivir como debe ser. Eh,
y siempre Jesús decía, la paz sea con vosotros. Cuando tenemos un problema, es como una piedra en el zapato que no nos deja, ¿no? Hay algo que no tenemos a veces en la vida, alguna dificultad, un problema, y ese problema no nos deja vivir en paz, sino es hasta que logremos, con la ayuda de Dios, salvar esa situación, entonces recién podemos vivir en paz. Entonces, eh, Pablo habla de que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos concedan gracia y paz. Y después sigue diciendo, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así nos ama tanto el Señor que desde antes ya había planificado esto para nosotros. Y lo recalca varias veces en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, este pensamiento de que nosotros él alaba a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. Entonces, eso lo debemos memorizar para que lo tengamos presente y tengamos esa gracia, esa paz que tanto necesitamos hoy en día. Eso sería el comentario, hermano. muy bien, hermana. Bien, hermanos, sí, pregunten, comenten también, hermanos. Estoy pensando en un personaje bíblico como ejemplo, ¿no? De justamente de esa gracia y esa paz, esa bendición que viene de Dios, ¿no? A través del Señor Jesucristo. Este personaje, a ver si me dicen el nombre, era un cobrador de impuestos. Era pequeñito, o sea, de talla pequeña o de tamaño pequeño, ¿no? Entonces él no tenía paz, Saqueo. tenía dinero, sí, Mateo, hermano, Mateo no, y pues él tenía bastante dinero, pero no tenía paz, no tenía esa bendición, ¿no? Intranquilo, no era feliz, por más que tenía muchas cosas materiales. ¿Cómo se llama ese personaje? Que escuchó de Jesús y que Jesús podía darle esa paz. Saqueo. Entonces él, ¿cómo? Saqueo. Santiago, no, Pues si es no. pequeñito, saqueo. El, ese personaje subió a un árbol sicómoro y desde allí estaba, Saqueo, Saqueo. Sí, es saqueo. saqueo. Muy bien, hermano, saqueo. Muy bien. Entonces, este hombre saqueo, que este es un ejemplo, ¿no? De lo que nos puede estar pasando a nosotros, nos pasa o pasa a la humanidad, de que uno necesita esa paz, esa bendición, ¿no? Esa gracia de Dios, ese perdón de Dios. Y Saqueo, pues, necesitaba eso, ¿no? Y él seguramente escuchó, entendió, sabría de que el único que le podía dar eso, o esa paz, la solución a sus problemas, era el Señor Jesucristo. Como era pequeño, pues la multitud estaba allí, no podía contemplar a Jesús, se subió al árbol sicómoro y desde ahí arriba, desde el árbol, estaba contemplando. Estaría con ese pensamiento, ¿no? De que Jesús solucionaría su problema. Como dice aquí la palabra del Señor, ¿no? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es Dios el Padre, ¿no? De tal manera nos amó también Dios nuestro Padre, ¿no? Que ha dado a su Hijo Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición. O sea que la bendición está en Cristo, hermanos. No está en la plata, no está en las cosas materiales, no está en los conocimientos que uno tenga, está en Cristo. Ahí está la bendición en Cristo. Y eso entendió Saqueo y está contemplando ahí desde el árbol. Y lo interesante, hermanos, es que Dios conoce nuestro pensamiento.
El Señor Jesús se para justo frente a ese árbol, levanta la mirada del Señor Jesús donde estaba Zaqueo y se dirige a Zaqueo. Zaqueo le dice, bájate, le dice, ¿no? Voy a ir a tu casa a comer, le dice, ¿no? Y Zaqueo inmediatamente baja y le lleva feliz. Me imagino saltando como un niño, él lo lleva al Señor Jesús a su casa. Ahí está la bendición, la paz, cuando nosotros llevamos a Jesús. O sea, Jesús está tocando la puerta de nuestra casa y le abrimos la puerta. Cuando entra Jesús, entra la bendición. Está en Jesús concentrado todas las bendiciones, la paz, la gracia, el perdón, la justicia, la sabiduría, la inteligencia. Dios ha condensado, ha concentrado en Jesucristo, en la persona del Hijo de Dios. Y tener a Él es tener todo, ¿no? Eso es lo que está diciendo, y justo esta mañana hablamos de este tema, ¿no? O vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando Cristo entró a la casa de Zaqueo? Hermanos, había alegría, ya no había tristeza. Zaqueo se levanta y dice, si yo he engañado a las personas, la mitad de mi riqueza voy a dar a los pobres. Y a la persona que he engañado le voy a dar 4 veces, ¿no? Entonces, el Señor Jesús dijo en forma resumida, hoy ha llegado, ¿no? La salvación, la bendición a esa casa. ¿Quién había llegado a esa casa? Hermanos, había llegado Jesucristo. La persona, Jesucristo, había entrado a esa casa. Ahí está la bendición, la paz. Y sin Cristo no hay bendición. Mucha gente tiene plata, tiene todo, pero no quiere saber nada de Jesucristo, pero quiere tener paz. Como recuerdo que al pastor Bullón, un millonario que tenía su propio avión y todo les habla, quiero tener paz, no tengo paz. Y no me hables de Jesucristo porque eso nada más saben hablar los predicadores, dice. Así que no quiero que me hables de Jesucristo, pero quiero que me digas el secreto para tener paz. Y el pastor le dice, pues, pero ¿cómo? Si yo, todo predicador, todo pastor, vamos a hablar de Jesucristo. Entonces se le hace ver de que no, realmente sin Jesucristo nunca va a tener pues paz. Y es Jesucristo el que le... Pero ahí la gente no quiere saber nada de Jesucristo. Pero en Jesucristo está pues la solución para todos los problemas, hermanos. No vaya a ser que nosotros también estemos no buscando muchas formas de tener paz y tantas otras cosas, felicidad, pero sin Jesucristo. Y ese es el problema. Es el puro problema también del pueblo de Israel como pueblo, ¿no? Ha rechazado a Jesús, a su Salvador, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar, dice a mis hijos, ¿no? A los de Israel, dice, como la gallina junta a los polluelos, pero tú no quisiste, no quiso. Entonces, aquí la solución tenemos que entender que está en Jesucristo. En el plan, en el gran plan de Dios, condensa todas sus bendiciones en Jesucristo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Ese es el texto, hermanos, pues de memoria. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Y también en la versión que yo tengo ahí en la Biblia, pues dice de igual manera, ¿no? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Aunque no, esto es de la lección de escuela sabática. De igual manera, dice, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 3, hermanos. Bien, hermanos, ahora sí vamos a dar lectura al folleto de escuela sabática. Dice así, hermanos, dice, 25 años después de convertirse en la primera persona en caminar sobre la luna, Neil Armstrong escribió una nota de agradecimiento al equipo creativo que diseñó el traje espacial, la unidad de movilidad extravehicular, las iniciales, ¿no? EMU.
por las siglas en inglés, dice, ¿no? Hermanos, ¿de qué nos está hablando la lección, este comentario? Entonces, nuestro hermano que ha escrito este folleto de la lección hace una introducción al tema de esta semana con este personaje, este astronauta, ¿no? Neil Armstrong. Este hombre hace un agradecimiento, como una alabanza, ¿no? ¿A quién? A los que han hecho esa ropa, ¿no? Ese traje, para poder él caminar en la luna. Pues él ha ido a la luna y entonces ha caminado. Pero gracias a ese traje que tuvo, ¿no? Él conservó su vida, pudo caminar. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? 25 años después de convertirse en la primera persona en caminar sobre la luna, Neil Armstrong escribió pues una nota de agradecimiento al equipo creativo que diseñó el traje espacial, la unidad de movilidad extravehicular, así se dice, ¿no? Esa entidad que ha hecho esa ropa, ¿no? En el que dio esos pasos, dice, ¿no? En el que dio esos pasos históricos. Armstrong lo llamó el diseño espacial más fotografiado de la historia. Y este astronauta, Neil Armstrong, hizo una broma, bromeando, él dice, ¿no? Ese traje, ¿no? Logró ocultar a su feo ocupante. O sea, haciendo una broma, decía él, ¿no? De que él había sido ocultado con esa ropa, ¿no? Y agradeció al equipo, ¿no? De esta unidad de movilidad vehicular EMO. En el Centro Espacial Johnson, dice, ¿no? Por el traje resistente. El traje era resistente, confiable y hasta se podría decir encantador, que le preservó pues la vida y les envió un cuarto de siglo de agradecimientos y felicitaciones, ¿no? Entonces, gracias a esa ropa, dice este astronauta, él pudo caminar pues allá y felicita, ¿no? Porque han podido construir esa ropa, ¿no? Que le ha protegido, ¿no? Y esto pone como introducción para hacer una comparación, ¿no es cierto? De lo que Dios también dentro de su plan hace, ¿no? Dentro de su gran plan cristocéntrico hace el Señor, ¿no? Así como esa ropa, hermanos, pues ahí que nos protege del pecado y de tantas cosas está pues nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, hermanos, dice aquí, Pablo comienza su carta pues a los Efesios con una majestuosa nota de agradecimiento, hermanos, alabando a Dios por las bendiciones que ha derramado. Bendiciones tan esenciales para la vida de los creyentes como lo es un traje espacial para alguien que camina sobre la luna. Está haciendo una comparación, ¿no? Pablo bendice, ¿no? A Dios el Padre, porque a través de Jesucristo, pues se derrama todas las bendiciones a la humanidad, y en especial para él. Él era un pecador como cada uno de nosotros, él era asesino, ¿no? Porque mataba cristianos. Entonces, él no ve la bendición de Dios a través de Jesucristo, perdón de sus pecados, y todavía Dios lo ha elegido para que sea un predicador, un embajador de Dios en esta tierra, ¿no? Entonces, por eso él da bendiciones, bendice, ¿no? A Dios, alaba a Dios, ¿no? Alaba a Dios por las bendiciones que Dios nos da. Pablo argumenta que Dios ha estado obrando en estas bendiciones, en estas bendiciones esenciales desde antes de la creación del mundo. Esto es lo importante, hermanos, ¿no? Dentro del plan de Dios que hace, no lo hace a última hora, pues el plan, hermanos. Efesios 1:4, ahí nos está diciéndonos. Voy a pedir a algún hermano o hermana que lea. A ver, Efesios 1:4, ya nuestra hermana, nuestro hermano también Marcelino, ha leído esto, ¿no? Y quiero que lo vuelvan a leer, hermanos. Efesios 1:4, miren el plan de Dios que ha sido establecido desde antes, no a última hora, hermanos.
A veces un plan de emergencia nada más hace porque uno se ha metido en problemas, pero si uno planifica con anticipación, uno prevé. En la medicina, hermanos, ahí está nuestra hermana Belea, hay un principio muy importante, ¿no es cierto? Por eso las vacunas, ¿no es cierto? Entonces, más vale prevenir que lamentar, como dicen en ese principio ahí en el hospital, no sé, la prevención pues es mejor, ¿no? Que uno tenga que curar una enfermedad, ¿no? Si uno prevé, es mejor eso, ¿no? Y el plan de Dios estaba previsto antes de la creación de este mundo, hermanos. A ver, hermano, hermana, ¿puede leer Efesios 1:4? Leo, hermano, Sí, hermanita, por favor. dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Amén, amén, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? A ver, algún comentario. Pueden comentar este texto bíblico, hermanos, respecto a este plan que Dios ha hecho, ¿no? Con anticipación, previendo las cosas que iban a suceder. A ver, bueno, aquí en la pantalla dice el texto, ¿no? Efesios 1:4, según nos escogió en Él, o sea, nos ha escogido en Jesucristo, ¿no? O sea, nosotros somos elegidos, hermanos, gracias a Jesucristo. Y sin Jesucristo no seríamos elegidos, pues, hermanos. Ningún ser humano encontraría salvación sin Jesucristo. Según nos escogió en Él, antes, dice, de la fundación del mundo. Antes que este mundo sea hecho, hermanos, ya nos ha escogido nuestro Padre Dios, pero a través de Jesucristo, del Hijo, que vendría y daría su vida por nosotros. O sea que Dios con anticipación ya hizo todo. O sea, todo ya está pues planificado, hermanos. Y al pie de la letra se cumple todo lo que Dios dice. Ahí está escrito en su palabra, pues, hermano, todo este plan. Dice, según nos escogió en Él, en Jesucristo, ¿no? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese Hermano, es el plan de Dios. Sí, la, hermano la Celso. pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo este escogido, este plan A que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo? ¿Cómo estamos respondiendo ahora actualmente cada uno? Muy bien, ahí está la pregunta, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Justo ahí creo que está el conflicto, ¿no, hermanos? En esta lucha entre el bien y el mal. En nuestra mente es el campo de batalla. Y ahí está la pregunta, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? Eh, ¿Cómo estamos? Este, este verso que estamos viendo eh, es muy esperanzador. Nos habla, me hace pensar en una canción que dice que Dios tiene eh, nos ve a cada uno de nosotros y tiene un plan para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos diferentes. No todos somos igualitos, no somos. Entonces, Dios ha puesto un plan especial, diferente para cada uno de nosotros, según las características, habilidades que nos da. Entonces, el Señor tiene fe en que podamos lograr cumplir esos planes lindos que tiene en nuestra vida. Entonces, por eso debemos de pedirle a Dios que nos guíe y que Él haga según su voluntad en nuestra vida. Y respecto a al traje espacial de Neil Armstrong, eso me hace pensar también en la armadura de Dios, que en Efesios, el capítulo 6, también comenta, escribe Pablo, que dice que en estos tiempos, dice por ejemplo en el 6 de capítulo 6, versículo 10, entonces dice, habla de la armadura de Dios, dice que
eh, tenemos que, dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Es un arma, es la verdad. Entonces, nos vamos a mantener firmes con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además, de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esas son el traje especial, espacial, especial, es un traje celestial que nosotros debemos vestir para resistir en estos días malos. Entonces, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Toditos no vamos a ser igualitos, todos. Dios dio a unos dones, a otros dones. Entonces, y desde antes de la fundación del mundo, nos escogió Dios para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él y desarrollemos esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Bueno, bien la comparación, hermanos. El traje que debemos ponernos como soldados cristianos para resistir en este día malo, ¿no? Muy bien. Hermanos, tal vez la pregunta iba también en la dirección acá, como dice, según nos escogió en Él, o sea, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dicen. ¿Para qué nos ha escogido, hermanos? ¿Para qué nos ha escogido? Y aquí justamente dice, para que fuésemos santos, para que seamos santos, hermanos, sin mancha delante de Él, hermanos. Justo ahí la pregunta de nuestro hermano Celso decía, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros, no? El plan ahí está, hecho, para que fuésemos, dice, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la respuesta, como dice nuestra hermana Belea, depende de cada uno, ¿no es cierto? Porque cada uno es un ser especial, ¿no? Para Dios, aunque todos somos humanos. Pero, hermanos, tal vez aquí el conflicto viene en la cabeza, ¿no? Esto de la justificación por las obras y la justificación por la fe. Este es un problema, ¿no? Que, grande, ¿no? Y, por ejemplo, los judíos, los israelitas, ellos buscan la justificación por las obras, pues, ¿no? A través de la obediencia a los mandamientos de Dios, piensan tener méritos para alcanzar la salvación. Pero, hermanos, ¿es así? ¿Es así? ¿Con mérito se puede alcanzar la salvación? Justamente vamos a ver en este libro, pues, ¿no? Todo ello. A ver qué dicen ustedes, comenten, hermanos, ¿no? Ese es un problema grande, ¿ah? Entonces, el ser humano, o sea, porque en el conflicto el enemigo pone en la mente que tú tienes que hacer obras, tienes que hacer penitencias, tienes que hacer cosas para alcanzar el perdón de Dios. Es así, hermanos, que con obras que el ser humano hace, uno va a alcanzar méritos para ser salvo. ¿Es así, hermanos? ¿O no es así? Porque acá está hablando, hermanos, de que Dios no nos ha escogido, ya nos ha escogido antes de la fundación de este mundo. Pero ¿para qué nos ha escogido? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Entonces, aquí, hermanos, comprender esto es importante, ¿no? ¿Cómo nosotros somos santos, hermanos? ¿Somos santos o no somos santos? ¿No? Entonces, Hermano, ¿cómo nosotros logramos ser sin mancha delante de Él? ¿No? Sí, hermana, por favor. entonces, y lo digo como pregunta, porque a veces de repente nos queda como la duda. Entonces, ¿el fin mismo es la salvación o la santificación? Muy bien, ahí hay una pregunta también, hermanos. ¿El fin es la salvación, la santificación? A ver, ¿qué dicen, hermanos? A ver, participen, hermanos. A ver, participen. Que es importantísimo esto, ¿no? De que la pregunta que hizo hermano Celso, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros, ¿no? Y acá la Biblia está diciendo Dios dentro de su plan es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo sucede eso, hermanos? ¿Cómo está sucediendo hoy en nosotros, ¿no? A ver, hermanos, comenten. Hermano, justo, Hermano, sí, porque... justo, A ver, Háblalo, hermano Marcelino. disculpa, hermana Mónica. El- la experiencia del pueblo israelita nos da un vislumbre para entender esto. El pueblo israelita estaba en Egipto ya 400 años como esclavos. Ni siquiera ellos podían guardar el sábado. Látigo en la espalda, sangrando, tenían que obedecer. No podían guardar los mandamientos de Dios porque tenían un amo terriblemente malo. Y Dios tuvo compasión de su pueblo. Primero tiene que salvarlos para santificarlos. Los salvó de la opresión. Con mano dura sacó a su pueblo y los bautizó. Pablo dice muy bien eso, ¿no? En los escritos, en las cartas que escribe. Los bautizó a todos en el mar rojo cuando cruzaron, ¿no? Y en el desierto, en Monte Sinaí, dio su ley. Ellos sabían, no es que no sabían, sabían. Lo que pasa es que se habían olvidado. Por eso dice, acuérdate, dice, por ejemplo, el cuarto mandamiento. Entonces, el proceso de santificación empieza cuando ya lo salva, no es lo contrario. ¿Cómo va a santificar a alguien que no está salvado? Va a estar siempre en el terror del pecado, no va a poder caminar en la santidad. Pero Dios con su presencia nos dice, hacerme a un santuario y habitaré en medio de ustedes. Cuando Dios es el centro de la experiencia del israelita, en este caso nosotros somos el pueblo israelita espiritual, Cristo es el centro, el que conduce. Ayer estudiábamos de que la cabeza es Cristo. Ahora los enemigos son siempre los mismos, son los mismos. Las semanas anteriores o los días anteriores hemos estudiado de que al pueblo de Dios viene a la Biblia, ¿no? Cuando se enfrenta con las tinieblas vienen dos grupos. El primer grupo, el espiritismo. Bueno, los que creyeron quemaron todo lo que era el espiritismo, millones de dólares al fuego. Ahora, el segundo grupo, los que creen en dioses falsos, en las estatuas. Vinieron un complot, Dios apaciguó. Pero hay dos grupos, pero en el último tiempo estos dos grupos se convierten en tres grupos. Se añade ahí el falso profeta, porque todavía Estados Unidos no había su existencia en este tiempo, entonces no. Pero para el último tiempo, los tres espíritus van a ir en contra del pueblo de Dios. Pero para esto, Éfeso, la primera iglesia de Apocalipsis, está siendo preparado. No pareciera que en la elección del primer trimestre era más potente, ¿no? Al contrario, va a seguir avanzando el estudio de nuestras lecciones. Ojalá que estemos entendiendo la carrera en que estamos yendo en los estudios de la escuela sabática. muy bien, hermano. Hermana quería comentar, creo. O si alguien quiere comentar, comente, quiere hacer pregunta, pregunte Hermano, también, hermano.
Sí, hermano. Sí, bueno, agradezco al hermano Marcelino por su intervención, porque, bueno, claramente yo pensaba así también que la santificación es la parte importante, es justamente lo que dice el versículo, y lo que él dijo me lo ha dejado muchísimo más claro, así que le agradezco, hermano Marcelino. Mm, mm. Muy bien, muy bien. Hermanos, sí, pues otra vez quiero recordar esto de Saqueo, ¿no? Saqueo, ¿no? Él, pues, mm, tenía sus hábitos negativos, cobraba de más. Era ladrón, pues, no era ladrón Saqueo, pues, por eso no era feliz. Tenía sí riquezas, ¿no? Pero lo tenía, pues, cobrando de más los impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentra solución para su vida, no? Entonces, justamente ahí está la solución, hermanos. La presencia de Jesús en la casa de Saqueo, el mismo Señor Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Quién ha llegado a esa casa? El que ha llegado es pues Jesús. El cambio de sus hábitos, de su actitud, se dio también ahí, hermanos. Con la presencia del Hermano, Señor Jesús, cambia sus hábitos negativos a buenos. La mitad de mis riquezas doy a los pobres. Y al aquel que le he engañado le doy 4 veces. Hay un proceso ahí, hermanos, de cambio de hábitos, ¿no? En la vida de él. Pero con la presencia del Señor Jesús. Bueno, en este caso, hermanos, vamos a hablar seguramente en este trimestre o acerca de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, hermanos. Sí, hermano Celso. vamos a pensar, hermano, en forma retroceso. Estamos en las calles de Éfeso, en las avenidas, en las calles. Está caminando Pablo, pero Pablo, ¿y por qué está haciendo visitas? ¿Es justificación por las obras? Entonces, ¿y dónde está justificación por la fe? Está en su mente. En su mente, justificación por la fe, entonces tiene que visitar a los hermanos, paseando, conociendo por las avenidas, por los campos, por las aldeas, por todos los lugares de Éfeso, ¿no? Eso es, debemos nosotros también hacer igualito, pasar por las calles, por los campos, por las aldeas, visitando a las personas. Entonces, haciendo el trabajo como lo hizo Pablo también. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Bueno, hermanos, aquí como dicen, ¿no? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanos, así como la salvación es obra completamente, o sea, al 100% es obra de Dios, es completamente obra de Dios, hermanos, al 100%. No, ahí no interviene, pues, en nada el ser humano, no solamente el ser humano lo que tendría que hacer es aceptar, tener fe nada más, creer, confiar en lo que Dios regala, ¿no? La salvación es gratuita, no, no cuesta nada al ser humano, es hecho por Dios, a Dios le cuesta, ¿no es cierto? Su propia vida Él ha dado, ¿no? Ha derramado su sangre y todo, a Él le cuesta, pero a nosotros no nos cuesta nada, es un regalo, solamente es un asunto de aceptación. Ahora, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, o sea, la santificación, hermanos, también es una obra de Dios al 100%, hermanos, al 100% es obra de Dios. Recuerden la otra figura, hermanos, acerca de que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Y eso es lo que Dios quiere hacernos entender, ¿no? No es obra nuestra, solamente nosotros tenemos que ser dóciles, entregarnos a las manos de Dios, que Él sabe lo que hace, y entonces confiar en Él, ¿no? Él es el que saca el producto, ¿no? Los santos que dice acá, Él hace santos a los hombres, Él hace sin mancha delante de Él a las personas que se entregan a Él. Entonces, esa figura, hermanos, comprendamos, porque acá no interviene ninguna obra que el hombre pueda hacer para que uno sea santo, hermanos.
Entonces, es obra de Dios, completamente 100% de Dios, la salvación y como la santificación, hermanos, es completo. Solamente el hombre tiene que ser dócil y entregarse, así como el barro en las manos del alfarero, dejarle a Dios que haga Él según su voluntad con nuestro ser, ¿no? Esa tiene que ser nuestra fe, la fe de Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? Que sepamos, porque a veces nos podemos estar afligiéndonos nosotros, mirándonos a nosotros, viendo nuestra incapacidad y podemos estar por la eternidad luchando contra cualquier hábito negativo que podemos tener y no vamos a jamás poder vencer, pues no vamos a vencer nosotros por nosotros mismos, ¿no? Sino es en Cristo. Por eso el apóstol Pablo descubre ese secreto que en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortaleces. En Cristo, ¿no? No es que en nosotros hay esa capacidad, ese poder para ser transformados, no, sino en Cristo, hermanos, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo también, ¿no? Entonces, Cristo es la solución, hermanos, para la salvación como también para la santificación. Por eso la comunión que tengamos diaria, íntima, ¿no? Con Dios, su presencia de Él nos santifica. Él es santo. Donde está Dios, lo santifica, ¿no es cierto? Y si está Cristo en nosotros, en nuestro ser, Él es el que nos santifica, nos purifica. Confiemos plenamente en Él. Bueno, vamos a concluir Hermanito, nuestra... Sí, hermanita, buenos buen días día. con todos. También podemos leer acá en Jeremías 1:4 al 10, donde nos dice, el Señor me dijo, yo había determinado tu futuro desde que te estabas formando en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. Oh Señor Dios, dije yo, no puedo hacer eso. No soy más que un muchacho, ni siquiera puedo hablar con soltura. No digas eso, respondió el Señor, pues tú irás a donde quiera que yo te envíe y anunciarás lo que yo te diga. Y no tengas miedo al pueblo, porque yo, el Señor, estaré contigo y te libraré en caso de peligro. Luego el Señor me tocó la boca y dijo, mira, te he dado la capacidad de comunicar mis mensajes. Hoy comienza tu trabajo, prevenir a las naciones y a los pueblos del mundo, de acuerdo con mis palabras expresadas por tu boca. Yo derribaré a unos y los destruiré, y plantaré y cuidaré a otros. Los fortaleceré y los engrandeceré. Qué lindo y maravilloso realmente es este mensaje, ¿no? Nuestro Amén. Dios es el que va a hablar por nuestra boca, hermanitos. Así que no tengamos temor. Amén, Amén, hermanito. amén, amén. Gracias, hermana, gracias. Sí, pues, hermanos, uno puede estar afligido, decir como ayúdeme a recordar, ¿quién era este personaje que decía, pero yo cómo voy a ir a predicar si soy un pecador? O sea, se veía en a sí mismo que estaba pues con mal, ¿no? Y no se sentía capaz de ir a predicar, ¿no es cierto? Pero entonces el Señor interviene y le dice, no sé si es el profeta Isaías, no sé a quién es el que le dice, ya, mira, ya he limpiado tu pecado porque parece que un ángel va, agarra un carbón encendido, le pasa por la boca a este profeta y le dice, ya está, ya te he limpiado, le dice. Entonces, ahora sí vas a ir a predicar, le dicen. Sacerdote Entonces, Josué, contento sí, hermana, al sacerdote Josué. ya, a ver, confírmelo de sus hermanos. Pero el asunto es de que, en forma general, también eso es lo que hace con nosotros, como dijo nuestra hermana. No nos Isaías, preocupemos, Isaías, hermanos. Isaías. Ahí es, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, hermanos, miren, no solamente a uno creo que fue, sino otro también. Pero, hermanos, miren, el Señor dice, no te preocupes, no te preocupes, yo voy a hacer todo. No te preocupes lo que tienes que hablar o lo que tienes que hacer. Ahora, la preocupación de nuestro ser también, nuestro conflicto que puede haber, pero yo soy así, yo soy así.
No te preocupes, déjame en mis manos, dice el Señor, yo voy a hacer todo. Entonces, ahí la confianza, hermanos, ¿no? La confianza. Bien, para terminar, hermanos, ¿qué dice aquí? Esta introducción de Pablo hace que Efesios sea especialmente valiosa para ilustrar, hermanos, cómo adorar y alabar a Dios por las tantas bendiciones que Él ha provisto. ¿Acaso no, hermanos, le adoramos a nuestro Dios? ¿Acaso no alabamos a nuestro Dios por las múltiples bendiciones, por un día más de vida que tenemos acá? Y bueno, a final de cuentas, si morimos también, hermanos, pues será la voluntad de Dios y sea alabado nuestro Dios, ¿no? Por más que descansemos o estemos con vida, pues en todo sentido, ¿no? Porque hay una salvación, hay vida eterna, gracias a nuestro Señor Jesucristo. O Dios, a través del Señor Jesucristo, pues nos bendice, hermano. Bueno, ahí quedamos, hermanos, pues ahí están los comentarios de la hermana White, el tiempo nos ha ganado. Si no hay más pregunta y comentario, hermanos, nos vamos a despedir, hermanos. Continuaremos mañana con el estudio de su palabra. Hermano Elías, que estás ahí, nos alegra que estés ahí. Despídenos con la oración, hermano Elías. Hasta mañana. A ver, hermano Elías, que parece que se retiró ya. Sí, no. Ahí Sí, está. Ya, por favor. ya. Hermano. Oremos. Amado Padre, Santo Dios que estás en los cielos, hoy en esta mañana hemos escuchado tu palabra de amor y salvación. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pues te rogamos, Señor, que nos ayudes, porque sin ti nada podemos hacer. Oh Padre, pues ante todo, perdónanos nuestros pecados, faltas y equivocaciones. Y es lo que nos da miedo de acercarnos a ti. Tenemos el temor por nuestros pecados. Pues límpianos, Señor, como lo hiciste a muchos tus hijos, los profetas. Oh Santo Amén. Padre, pues te ruego que bendigas aquí a todos los que estamos en esta plataforma. Bendícelos hoy tu santo día, estemos en pleno contigo en íntima comunión. Amén. Santo Padre, bendice a todos nuestros seres queridos, a tu pueblo sobre todo, y también te rogamos por los pobres, por los enfermos, por los necesitados. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Todo esto ruego lo hacemos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Feliz sábado. Muy bien, Hasta hasta hermano. mañana. Hasta mañana. Bakari hermano. Gama.